Donald Trump vuelve a agitar a Europa. En un mitin celebrado en Ohio, lanzó una advertencia sin rodeos: si España no aumenta su gasto en defensa, Estados Unidos no la protegerá, y podría imponer fuertes aranceles a sus productos. Una amenaza que muchos consideraron un gesto electoral. Pero con Trump, cualquier frase puede convertirse en política real. En Madrid, la sorpresa fue evidente. En Bruselas, la diplomacia se puso en alerta. ¿Se trata solo de palabras al viento o del preludio de una nueva guerra económica entre Estados Unidos y Europa? España, que destina apenas el 1.2% de su PIB a defensa, se ha convertido de pronto en el centro del juego de poder de Trump, el mismo que sacudió el orden mundial con su doctrina de America First. ¿Conviene mirar más a fondo por qué eligió Trump a España y qué se oculta realmente tras su amenaza? Si quieres mantenerte al día con los análisis más candentes de la política internacional, suscríbete ahora. Donald Trump, un nombre que jamás abandona el foco mediático. Aunque ya no ocupa la Casa Blanca, sigue dominando la agenda global con declaraciones provocadoras. Esta vez, su diana es España, un aliado tradicional dentro de la OTAN. Ante una multitud de seguidores, Trump afirmó: Estados Unidos está protegiendo a países que no pagan por su propia seguridad. Si no cumplen con su parte, lo harán de otro modo, con impuestos. Sus palabras se propagaron como pólvora, avivando el debate en toda Europa. En España, los titulares fueron inmediatos: Trump amenaza con nuevos aranceles. Muchos madrileños reaccionaron con asombro, mientras el gobierno intentaba calmar los ánimos asegurando que España cumple con sus compromisos en la OTAN. Pero la cifra del 1.2% del PIB en gasto militar, muy por debajo del 2% exigido por la alianza, la coloca inevitablemente bajo la lupa de Washington. Trump ha criticado en numerosas ocasiones a la OTAN, calificándola de carga injusta para Estados Unidos. Durante su presidencia exigió a los socios europeos pagar su parte, e incluso amenazó con retirar a su país de la alianza. Para él, no se trata solo de seguridad, también de economía, de comercio y de los acuerdos injustos que, según dice, pretende corregir a su manera. Lo inquietante de su nueva advertencia es el uso de los aranceles como arma diplomática. Bastaron unas frases en un discurso para que la Bolsa de Madrid se resintiera y las acciones de empresas exportadoras como Seat o Torres Wine cayeran. España depende en gran medida de las exportaciones, y Estados Unidos es uno de sus principales mercados fuera de la Unión Europea. Analistas en Madrid coinciden en que la elección de España no fue casual. Se trata de una economía abierta, con una posición estratégica en el Mediterráneo, pero con bajo gasto en defensa y peso político medio, lo bastante segura como para ser un ejemplo de advertencia sin provocar una confrontación directa con potencias como Alemania o Francia. El Ministerio de Asuntos Exteriores reaccionó con tono firme pero prudente: España está incrementando progresivamente su gasto en defensa y sigue siendo un socio responsable dentro de la OTAN. Sin embargo, la opinión pública no quedó tranquila. Diarios como El País y ABC publicaron editoriales críticos, calificando las palabras de Trump como una falta de respeto hacia los aliados. En redes sociales, el humor no tardó en aparecer: si impone aranceles al vino, a los estadounidenses solo les quedará beber Coca-Cola. Pero tras las bromas se esconde una preocupación real. España acaba de salir de la crisis pospandemia. La inflación sigue alta y cualquier turbulencia comercial podría tener un impacto severo en la economía y en la vida cotidiana de sus ciudadanos. Una guerra arancelaria con Estados Unidos, aunque sea de pequeña escala, podría borrar de un plumazo la competitividad de los productos agrícolas, los vinos y los automóviles españoles. Trump lo sabe bien. Su doctrina de America First ya le permitió presionar tanto a China como a Europa. Esta nueva amenaza de imponer aranceles podría ser al mismo tiempo una estrategia electoral y un ensayo para medir la reacción internacional. Si los miembros de la OTAN empiezan a comprometerse con un mayor gasto en defensa, Trump podrá proclamarse vencedor y reforzar su imagen de defensor de los intereses estadounidenses. Para España, su advertencia no solo es una cuestión presupuestaria, es un síntoma del cambio de era en las relaciones entre Washington y Europa. Trump ya no ve a los aliados como socios en un frente común, sino como actores que deben pagar su parte en la factura de la seguridad. Madrid es consciente de que, gobierne quien gobierne en Washington, la relación bilateral debe mantenerse. Pero con Trump, todo tiene un precio. Y esta vez, ese precio podría medirse no solo en dinero, sino también en influencia geopolítica dentro de la OTAN. Si las amenazas de Trump se materializan, el golpe inicial recaerá directamente sobre la economía española.
aún frágil tras años de recuperación. Estados Unidos es el segundo socio comercial fuera de la UE, con casi el 6% de las exportaciones españolas. Productos emblemáticos como el vino, el aceite de oliva, los automóviles o los fármacos, orgullo nacional, serían los más vulnerables a los aranceles estadounidenses. En 2019, cuando la administración Trump impuso un 25% de arancel a productos agrícolas europeos, España perdió cerca de 500 millones de euros en un solo año. Varias fábricas tuvieron que recortar personal y miles de barriles de vino quedaron almacenados. Con ese recuerdo aún fresco, la sola mención de la palabra impuesto provoca ahora inquietud entre empresarios y agricultores. Los analistas económicos en Madrid advierten que una amenaza política desde Washington basta para sacudir los mercados. Tras las recientes declaraciones de Trump, las acciones de las grandes exportadoras bajaron. El euro perdió terreno frente al dólar, y los inversores comenzaron a recalcular riesgos. En una economía global tan interconectada, los discursos políticos ya no son solo retórica, son auténticas señales de mercado. La primera respuesta llegó del Ministerio de Economía español, que afirmó: defenderemos nuestros intereses comerciales y coordinaremos con la Unión Europea para garantizar una relación justa a ambos lados del Atlántico. Un mensaje pensado tanto para tranquilizar al público como para advertir a Washington de que Madrid no está sola. La Comisión Europea reaccionó de inmediato. Desde Bruselas se subrayó que cualquier acción unilateral de Estados Unidos recibirá una respuesta proporcional. Las palabras recordaron la guerra arancelaria de 2018, cuando la UE impuso gravámenes de represalia a productos estadounidenses como las motocicletas Harley Davidson o el Bourbon. Sin embargo, esta vez Bruselas actúa con más cautela, sabe que una nueva confrontación comercial, en un contexto económico frágil, podría perjudicar a ambas orillas del Atlántico. El Centro de Estudios de Política Europea, CEPS, advirtió: si Estados Unidos aplica aranceles a España, la UE se verá obligada a responder para mantener su credibilidad. Pero el resultado final será una pérdida para todos. Según sus estimaciones, el PIB español podría caer entre un 0.3% y un 0.5% si se imponen tarifas generalizadas. Y miles de empleos en los sectores agrícola, vitivinícola y automovilístico estarían en riesgo. Más allá de la economía, las palabras de Trump han generado un impacto emocional profundo. Muchos españoles se sienten ofendidos, al considerar que Estados Unidos, en lugar de tratarlos como aliados, los percibe como deudores. En medio de un auténtico juego político, los informativos de la noche repiten sin cesar las palabras de Donald Trump, intercaladas con imágenes de trabajadores en Cataluña preocupados por el futuro de sus fábricas. En La Rioja, un viticultor declaraba al país: no tememos la competencia, pero no podemos luchar contra un político que está al otro lado del mundo. Mientras tanto, en Bruselas y Berlín, los diplomáticos analizan el asunto con una visión más estratégica. Saben que la amenaza no se dirige únicamente a España, sino que es una prueba de resistencia para toda Europa. Trump envía un mensaje inequívoco: si no invertís en defensa, atacaré vuestro bolsillo. Es la combinación clásica entre presión económica y chantaje de seguridad, una táctica que ya aplicó con China. En el ojo del huracán, el gobierno español busca reforzar su posición dentro de la Unión Europea. Madrid ha impulsado una reunión urgente de ministros de Defensa y Economía del bloque, apelando a la unidad frente a las presiones externas. En televisión nacional, el primer ministro Pedro Sánchez fue tajante: respetamos a Estados Unidos, pero Europa debe ser tratada como un socio, no como un objetivo de castigo. Aunque Trump aún no ha regresado a la Casa Blanca, sus palabras bastan para que los estrategas europeos se preparen para el peor escenario. Algunas empresas exportadoras españolas ya están reorientando sus ventas hacia América Latina y Asia. Varios expertos lo consideran una oportunidad para reducir la dependencia del mercado estadounidense. Una forma de defensa suave pero inteligente. En Washington, los analistas políticos creen que Trump está jugando una partida psicológica. Sabe que una declaración contundente puede, a la vez, sembrar temor en Europa y reforzar su imagen de líder fuerte ante los votantes estadounidenses. Pero, aunque se trate de un recurso electoral, el daño potencial para la economía española es real. Y para Madrid, no es solo una lección comercial, es un recordatorio amargo de que, en el mundo de Trump, el poder económico y el político van de la mano, sin espacio para la debilidad. Detrás de la amenaza arancelaria, muchos observadores coinciden en que Trump no está hablando de dinero,
sino de poder, de quien sostiene realmente la seguridad de Occidente. Sus pocas frases han provocado un auténtico terremoto político y han dejado una pregunta flotando en las capitales europeas: si Trump vuelve a la Casa Blanca, ¿podremos confiar otra vez en Estados Unidos? En un artículo publicado por El Mundo, el profesor Juan Avilés, de la Universidad Complutense de Madrid, escribió: Trump está enviando un mensaje deliberado: Estados Unidos ya no será el protector incondicional. Si Europa no paga su parte, deberá asumir las consecuencias. Según él, no se trata de un arrebato, sino de una estrategia a largo plazo para forzar una reforma de la OTAN favorable a los intereses de Washington. Desde Bruselas, la reacción fue inmediata. Los diplomáticos de la UE comenzaron a debatir la posibilidad de acelerar el plan de autonomía estratégica europea, una idea que llevaba años estancada por la dependencia presupuestaria de Estados Unidos. Paradójicamente, la amenaza de Trump podría convertirse en el catalizador que lleve a Europa a redefinir su propia defensa. Alemania y Francia, motores del bloque, piden más inversión militar. España, pese a sus limitaciones financieras, promete aumentar el gasto en defensa de manera sostenible. Sin embargo, no todos comparten ese entusiasmo. Algunos países de Europa del Este, muy dependientes del amparo militar de Washington, temen que alejarse de Estados Unidos los deje vulnerables. En España, la opinión pública también se divide. La derecha pide realismo y más inversión para evitar conflictos, mientras la izquierda ve en Trump una amenaza directa para la paz mundial. Mientras Europa busca una respuesta común, en Estados Unidos las palabras de Donald Trump han sido recibidas con entusiasmo por el sector conservador. En los foros del Partido Republicano, muchos votantes lo celebran como el único que se atreve a decir la verdad, que Europa depende en exceso del poder militar estadounidense. Trump, consciente de esta percepción, la explota con precisión. Para él, atacar a un aliado débil no solo refuerza su imagen de líder firme en política exterior, sino que además sirve a su estrategia electoral interna. En Madrid, el gobierno español actúa con cautela. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, declaró: la seguridad de la OTAN es una seguridad compartida. No aceptamos amenazas ni tratos desiguales. Una reacción medida, que busca preservar la dignidad nacional sin agravar las tensiones. Sin embargo, dentro del panorama político español, las palabras de Trump se han convertido en una herramienta de confrontación. La oposición acusa al ejecutivo de Sánchez de ser débil ante Washington, mientras el bloque gubernamental responde que España no es colonia de nadie. Entre los académicos, el análisis es más profundo. Muchos expertos españoles creen que el discurso de Trump no es una maniobra pasajera, sino un síntoma de un cambio estructural en la diplomacia estadounidense, donde los intereses económicos pesan tanto como los de seguridad. El exembajador español en Estados Unidos, Jorge Descallar, lo resumió así: Trump solo dice en voz alta lo que muchos políticos estadounidenses piensan, que Estados Unidos ha gastado demasiado en proteger a los demás. La diferencia es que él lo dice sin filtros y está dispuesto a actuar. En los programas de debate político, los analistas hablan ya del escenario post-Trump, una Europa obligada a alcanzar autonomía estratégica, desarrollar su propia industria de defensa y reducir la dependencia de Washington. Algunos ven en ello un paso necesario hacia la madurez geopolítica, otros advierten que una Europa más fuerte pero más dividida podría debilitar a la OTAN. En la calle, el sentimiento es una mezcla de indignación y miedo. Los ciudadanos de Madrid, Barcelona o Sevilla se muestran furiosos por lo que consideran una humillación hacia un aliado. Pero también temen el impacto económico, una alza de precios, especialmente en el vino y los productos agrícolas, si los aranceles se materializan. Lo más preocupante, decía un madrileño ante las cámaras, es que con Trump, cualquier palabra puede hacerse realidad. En medio de la controversia, los observadores internacionales coinciden en una idea: Trump está midiendo la reacción del mundo. España es solo un experimento inicial, una forma de calibrar cómo responderá Europa si Washington vuelve a una política exterior más dura. Y si la respuesta resulta débil, podría sentar un precedente para acciones más agresivas, no solo en materia de comercio, sino también en la estructura futura de la OTAN. Como resumió un diplomático europeo en Bruselas, Trump no necesita una guerra para imponer su influencia. Le basta con un micrófono. Desde Washington hasta Madrid, la amenaza arancelaria del expresidente ha sacudido a todo el continente. Pero lo más relevante no son los impuestos ni el gasto militar, sino el mensaje subyacente, que una América liderada por Trump antepondrá siempre sus intereses a cualquier compromiso internacional.
España, tradicionalmente un miembro discreto de la OTAN, se encuentra ahora en el centro del huracán, con una economía altamente dependiente de las exportaciones y especialmente del mercado estadounidense. La amenaza de nuevos aranceles supone un golpe tanto político como económico. A nivel interno, el país se muestra profundamente dividido. Los conservadores piden aumentar el gasto militar para preservar la relación con Washington, mientras la izquierda teme que ello implique recortes en políticas sociales. En el plano europeo, algunos líderes ven una oportunidad en la crisis. Francia, Alemania y la propia España han empezado a impulsar la idea de una autonomía defensiva europea, menos dependiente de Estados Unidos. Pero convertir ese concepto en realidad exigirá presupuesto, tecnología y, sobre todo, consenso político, tres recursos que la Unión Europea, históricamente, nunca ha tenido en abundancia. Por eso, la amenaza de Donald Trump se ha convertido, casi sin quererlo, en una prueba de fuego para la unidad europea. Unos apuestan por el diálogo para mantener la estabilidad, otros reclaman firmeza para demostrar fuerza. Y en medio de esas tensiones, España busca el difícil equilibrio, proteger sus intereses nacionales sin poner en riesgo sus lazos a ambos lados del Atlántico. Muchos analistas coinciden en que se trata de una táctica clásica de Trump, ejercer presión económica para obtener concesiones políticas. Sin embargo, esta vez el resultado podría ser el opuesto. En lugar de doblegarse, Europa empieza a fortalecer su autonomía. El gobierno español ya ha anunciado un plan para incrementar gradualmente el gasto en defensa hasta el 2% del PIB, al tiempo que amplía sus relaciones comerciales con Asia y América Latina. No es solo una reacción al discurso de Trump, sino una estrategia a largo plazo para reducir la dependencia de cualquier potencia. Los expertos lo llaman el efecto Trump paradójico, una amenaza que termina por fortalecer al adversario. Con una sola intervención, Trump habría impulsado, involuntariamente, a Europa hacia una nueva era de autonomía estratégica. España, epicentro de esta tormenta diplomática, podría convertirse en el mejor ejemplo de esa transformación, de sentirse amenazada a aprender a dialogar, adaptarse y reafirmar su papel en un orden mundial que cambia a gran velocidad. El enfrentamiento verbal entre Donald Trump y España podría ser solo el comienzo. Pero su eco resuena en todo el continente. Lo que está en juego no es simplemente el aumento del gasto militar, sino una cuestión más profunda de confianza y poder en la era moderna. Cuando Estados Unidos, el antiguo escudo de Occidente, empieza a anteponer sus intereses nacionales a los compromisos internacionales, sus aliados se ven obligados a aprender a sostenerse por sí mismos. España se encuentra ante una encrucijada: aceptar la presión de Trump para evitar riesgos económicos o mantener su política independiente. Ambos caminos tienen un precio, pero tal vez el mayor legado de esta crisis sea la toma de conciencia: ninguna protección es gratuita y ninguna alianza es eterna. También es una advertencia para toda Europa: el mundo está cambiando, y solo quienes sepan adaptarse podrán sobrevivir en el juego del poder global. Si quieres seguir los próximos movimientos entre Estados Unidos, España y Europa, donde una sola decisión puede alterar el equilibrio mundial, suscríbete al canal. Aquí, cada video no solo ofrece noticias, sino también una mirada profunda sobre cómo se mueve el mundo detrás de las palabras.